¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de platicar con la maestra Yadira Rojas León. Ella es escritora, investigadora y docente mexicana, licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericanas y maestra en Letras Mexicanas del siglo XX por la Universidad Autónoma de Chiapas, nuestra UNACH. Sus intereses son la filología, la ecdótica y la hermenéutica aplicadas a la literatura mexicana y chiapaneca. Sus investigaciones se centran en la literatura chiapaneca del siglo XVIII, XIX y XX, los exiliados españoles en Chiapas y los resultados culturales de la relación de estas dos culturas. El Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas también es un tema de su ocupación profesional y lo literario de la revista del Ateneo. Fue becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, el PECDA, por la edición crítica de la obra de Joaquín Vázquez Aguilar. Es docente de la Facultad de Humanidades de la UNACH y coordinadora de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, maestra. Teníamos un gran interés de explorar un poco cómo funcionan las facultades, las escuelas de letras y de humanidades de nuestro estado. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto dar a conocer la labor que hacemos en la Universidad Autónoma de Chiapas y bueno, también es un gusto dar a conocer lo que hacemos en la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Fíjate que, bueno, mi caso y mi cercanía con las letras también es muy fuerte porque yo estudié lengua y literatura españolas en filosofía y letras en la UNAM y me he acercado, por cierto, al campus en la UNACH, de pronto a tener conversaciones con los alumnos. Y por eso es que decidí que era importantísimo que nuestros seguidores conozcan este tema, que sepan que existe una carrera de lengua y literatura hispanoamericanas en nuestro estado y que pueden por ahí estudiar sus hijas y sus hijos, ¿no? Cuéntanos, ¿desde cuándo está la carrera? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Qué características tiene en cuanto a las asignaturas? Bueno. Mira, la carrera es muy antigua. Realmente la Facultad de Humanidades se crea con esta carrera. O sea, estamos entre carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericanas y Pedagogía. Originalmente eran una sola. Y fíjate que esta facultad estaba en el edificio Maciel, en el mero centro de Tuxtla, ¿no? Y poco a poco, obviamente, vieron los intereses que tenían terminales distintas. Y bueno, conforme fueron avanzando, digamos, el grupo de alumnos que quería estudiar cada una de las licenciaturas, bueno, se decidió dividir la carrera. Pero más o menos desde 1975 ya está la terminal, ¿no? En literatura, en lengua y literatura hispánicas, hispanoamericana, también pasó a ser, ha cambiado un poquito los nombres, pero poco a poco así hemos llegado hasta estos días. Y bueno, el día de hoy aproximadamente somos 150 alumnos nada más de la carrera. Te puedo decir que de toda la facultad somos aproximadamente 2,350, ¿no? Es una comunidad muy grande. Sí, ya veo. Oye, ¿y cuántos semestres? ¿Son 8 semestres la carrera? ¿4 años? La de nosotros son 9 semestres, 4 años y medio. Están organizados de manera historicista, por así decirlo. Llevamos un orden cronológico en todo lo que tiene que ver con el área de literatura, ¿no? Las literaturas y, por ejemplo, vamos por movimientos. El primer semestre es de introducción, porque también entendemos que hay muchas personas que quieren estudiar la carrera también por un proceso de pasión, ¿no? O sea, quiero entrar a la literatura, pero yo no tengo ni siquiera la preparatoria en el área de sociales y humanidades. Entonces se opta, ¿no?, que el primer semestre sea prácticamente este punto de partida, ¿no?, o la concretización epistemológica de lo que es la literatura y lo que es la lingüística.
¿no? Entonces, por ejemplo, el primer semestre llevan historia del arte, llevan introducción a la literatura, introducción a la lingüística, llevan también metodologías de la investigación, una materia que es fundamental, que es etimologías grecolatinas, tanto para la literatura como para la lingüística, y procesos lectoescritores, ¿no? De lectoescritura, que es importante también porque pues va a ser una de las líneas que vamos a seguir, ¿no? Profesionalmente. Yo creo que la mayoría de los estudiantes que llegan a la carrera piensan o van decididos a ser escritores. A final de cuentas, no se cristaliza esa idea. Sin embargo, egresa con una formación académica y humanística lo suficientemente sólida para dedicarse a la investigación o a la academia. Seguramente muchos de los docentes en la actualidad son egresados de la misma carrera, ¿no? Es correcto. Mira, siempre, yo creo que la mayoría, todos los chicos que entran con esta perspectiva de, bueno, voy a estudiar para ser escritor. Pero nosotros en la carrera entendemos que ser escritor, este sujeto creativo, ¿no? Va surgiendo de manera inherente conforme a las lecturas. Tenemos algunos talleres que se ofertan, por ejemplo, en verano, que se ofertan de manera extracurricular sobre creación literaria. Es más, tenemos ahorita con el maestro Oliva, ¿no? Que tiene un taller sobre el fomento para la lectura, ¿no? Y la creación literaria. Bueno, pues tenemos estos como talleres extracurriculares, pero entendemos nosotros que es inherente, un escritor no puede hacerlo si no lee, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es llevarlo desde la perspectiva académica, la perspectiva metodológica, porque tarde o temprano ellos van a ser críticos también literarios y para emitir esa crítica tienen que escribir. Entonces de una u otra manera van a ir puliendo el estilo y todas esas circunstancias. Oye, y también seguramente de los egresados hay quienes se dedican al periodismo, a Sí. ser columnistas, a hacer reportajes, al periodismo cultural, que lamentablemente no está tan consolidado aún en nuestros medios y en nuestro estado, ¿no? Sí, esa es una de las líneas que han seguido nuestros egresados, tanto el periodismo como el periodismo cultural. Lo que pasa es que también aquí les enseñamos mucho a tener conciencia de la información y a la estructura también del discurso. Entonces, una persona que sabe estructurar un discurso, que sabe observar qué es lo importante de un acontecimiento, bueno, va a ser muchísimo más fácil esta circunstancia de la, digamos, de la exposición de información en los medios periodísticos, ¿no? Entonces sí tenemos muchos alumnos que se dedican o exalumnos que se dedican a ello. Les ha ido muy bien, eso es muy grato porque son muy bien, pues los llaman para muchos periódicos, pero también ellos están haciendo digamos, sus pininos por aparte, porque se han reunido entre compañeros y arman sus propias páginas y todas estas cuestiones. Pero sí, entre el periodismo, también tenemos a muchos profesores. Nuestros alumnos llevan digamos que una preparación para la docencia, llevamos estudios pedagógicos, también llevamos intervenciones didácticas, ¿no? Entonces, hemos visto que nuestros alumnos son contratados como profesores. Es muy fácil la inserción de nuestros alumnos en el área laboral docente. Hemos visto que son muy bien aceptados, ¿no? Entonces, pues, yo viendo esta perspectiva, nosotros también, y en mi caso yo lo pienso, pues un estudiante de lengua y literatura hispanoamericana o de todas las humanidades, tengo que decirlo, y sociales, somos agentes de cambio, ¿no? Si bien siempre se ha recriminado que en México no se lee, creo que estos chicos dando clases, entendiendo el hecho literario, llevando a los chicos a entender ese hecho literario, por supuesto que van a ser una perspectiva proactiva a favor de un nuevo México, ¿no? Ese creo que es un punto fundamental y es importante compartirlo porque muchas veces los papás dicen, hija o hijo, ¿para qué vas a estudiar literatura? ¿En qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pero creo que eso que mencionas como agentes de cambio, agentes críticos, analizadores de la realidad para hacer nuevas propuestas es fundamental en el caso de la formación humanística
de los educandos. Y además que sean maestros, por ejemplo, de español en los niveles de secundaria, de preparatoria, es importantísimo, ¿no? Que tengan una formación universitaria para ello. Es correcto. Cuéntanos de eso, justamente. Bueno, eso es muy, muy importante porque el chico que estudia la carrera se vuelve especialista en la lengua. Esto es, se vuelve especialista en el español hispanoamericano y obviamente nos particularizamos obviamente en México y tenemos muchas tesis que también hacen análisis de esa ejecución de la lengua en algunos lugares muy particulares, ¿no? Entonces, sí nos volvemos conocedores de el lenguaje español, por así decirlo, de este conjunto, ¿no?, de voces que es el español mexicano. Y obviamente esto ayuda a que sea más fácil tanto entregar la información, enseñarla, como para los chicos aprenderla. ¿Por qué? Pues porque una nos gusta, ¿no? Y partimos de ese disfrute de la lengua, ¿no? Y otro, pues yo he visto que como le entienden muy bien, se apasionan más a la hora de enseñar. Entonces no está como esta parte que algunos nos topamos de este profesor que no le gusta la materia o que no le entienda, que estudió, por ejemplo, se me ocurre derecho, que lee mucho, pero que no entiende esas licencias y esas astucias del lenguaje, ¿no? Y obviamente un chico que ha estudiado, por ejemplo, fonética, fonología, que entiende la semántica, la morfosintaxis, pues va a ser para él muy fácil entender cómo dársela a conocer a los chicos. Ahora llevamos las materias de didáctica, llevamos las materias de intervención didáctica, pues se les da las técnicas particulares para las dos ramas de la carrera, ¿no? Maestra, yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad en que nos ayudes a encontrar ciertas luces en la cuestión del lenguaje. Nos han acostumbrado en los últimos años y nos han persuadido de que una imagen dice más que 1000 palabras, con lo cual la gente que estudiamos letras, el lenguaje, el discurso, pues no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Correcto. Porque a final de cuentas la imagen se articula a través del lenguaje, ¿no? Bueno, entonces yo quisiera que habláramos un poquito más de esto en el campo de la docencia, es decir, lo que tú mencionabas anteriormente. Hay un maestro que tiene una formación académica, egresado de letras, que tiene un lenguaje más amplio, una cosmovisión más amplia, es decir, el lenguaje y el conocimiento nos dan la oportunidad de tener una cosmovisión más amplia, poder ser más claros en nuestro discurso, enviar un mensaje más adecuado a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, eso es lo que nos explicabas justamente. ¿Qué tan pertinente entonces es que la universidad o la tiene una estrategia, un plan de enviar a sus egresados y un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública del Estado para que la enseñanza del español sea por medio de profesionales, no de un maestro improvisado? Porque a final de cuentas, el lenguaje es un instrumento que nos permite adquirir conocimiento y más profundo cada vez, ¿no? Entonces, ¿están articulados estos convenios de colaboración? Así como articulados convenios de colaboración, no. Realmente nuestros alumnos tienen que hacer examen, o sea, no hay ningún paso directo, digamos, a obtener alguna base o como lo hemos visto que pasa en las escuelas normales, por ejemplo, en algunas. Nuestros alumnos de todas las licenciaturas, si quieren dar clases, tienen que presentar un examen, ¿no? Para hacerse acreedor a la oportunidad de emitir clases. Lo que sí les puedo decir que nuestros alumnos en la carrera pasan esos exámenes, ¿no? Claro, eso es fantástico. Van mejor preparados. Claro. Exacto, ¿no? Entonces, nuestros alumnos tienen muy buena inserción en esa área laboral. Es porque también entiendo estas cuestiones institucionales, ¿no? Que pues se les da prioridad de repente, ¿no? A algunas escuelas y todo. Sin embargo, la universidad pues se mantiene a distancia y también en un respeto, ¿no? Hacia las demás instituciones. Pero te digo, lo que sí hemos visto es que nuestros alumnos
presentan todos exámenes, todos hemos presentado algún examen y quedan, o sea, de 5 alumnos de literatura, pues 4 entran, ¿no? Y quedan muy bien en lugares muy bien establecidos. Y la verdad, son gente que en su carrera docente, ¿no? En el proceso docente, llega a muy altos niveles, ¿no? Además, por ejemplo, yo he observado a algunos alumnos que, por ejemplo, el Facebook, ¿no? Que nos sirve como para estar cerca de la gente, aunque sea de manera virtual, pero también entender su entorno, pues a muchos les hacen comentarios muy buenos de su trabajo, ¿no? De su desempeño docente. Entonces creo que la carrera les permite esto, o sea, la carrera les permite dar clases, muy buenas clases de literatura, ¿no? Muy buenas clases de comprensión lectora, porque también esto lo vemos, pero también nos lleva a dar muy buenas clases de la lengua, del español. Esto hace un sujeto desde las áreas humanidades muy propositivo, un sujeto que resulta proactivo dentro del proyecto de la misma escuela. Entonces creo que desde ahí sí siento como ese triunfo, ¿no? de la licenciatura. Ahora, lo que decíamos, aprenden por lo tanto a manejar el idioma, a manejar estas imágenes, a manejar información que también les apertura a trabajos, por ejemplo, como gestores del arte, como gestores de la literatura, también nos lleva a ser gestores periodísticos, ¿no? O promotores o escritores, ¿no? También desde el periodismo, y también tenemos alumnos que se dedican nada más a escribir, ¿no? Entonces creo que la carrera sí tiene mucho y da mucho, ¿no? Claro. Yo quisiera que hiciéramos un poquito un recuento como para despertar el interés de nuestra audiencia en algunas de las asignaturas, porque hay cosas tan interesantes. Por ejemplo, nos hablabas del aspecto historicista, del desarrollo de las materias, ¿no? Pero yo creo que la gente ni se imagina que la literatura de la Edad Media española es riquísima, amplísima, gratificante, y que es el origen de nuestro idioma a final de cuentas, ¿no? El Mío Cid, Gonzalo de Berceo, las cantigas del rey Alfonso el Sabio, Carchas, el conde Lucanor, en fin, todo eso, que muchas veces, pues lo que nos pasaría a ti y a mí si nos dicen neurotransmisores en la carrera de medicina en el tercer semestre y todo el asunto, y la sinapsis y todo eso, pues bueno, se nos complica, ¿no? Pero hay otras asignaturas, quiero que nos hables, por ejemplo, a ti de las que te atraen o le atraen a los alumnos. Es que es muy variado, es un universo, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a hablar en el área de lingüística, por ejemplo, a mí me agrada mucho, llevan fonética y fonología. Obviamente todo es este proceso de la pronunciación de la lengua. Entonces nosotros veíamos que también la palatal oclusiva y la bilabial. Estas cuestiones que uno dice, bueno, al menos que a mí me gustan estas palabras extrañas, yo decía, qué belleza. Ningún matemático me va a venir a hablar de, ¿no? O un médico me va a hablar de politraumatismos, pues yo tengo una paliatal aquí, ¿no? Para pronunciarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto también tenemos fonética y fonología, los chicos ven pragmática, ven semántica, morfosintaxis, ¿no? Que es importante, y aparte es la conjunción con la literatura también, ¿no? Porque nuestro vehículo en el hecho literario o nuestra materia prima, pues es la lengua. Entonces los chicos ven todo esto. En el caso de literatura, por ejemplo, o la conjunción, vemos, por ejemplo, hermenéutica, que a mí me gusta muchísimo, la hermenéutica, la semiótica, pero también, por ejemplo, en el área de la literatura, como es hispanoamericana, partimos de la literatura, por ejemplo, del siglo de oro español. Nosotros partimos desde ese entonces, siglo de oro español, y luego nos vamos con literatura de colonia, ¿no? O de la colonia, en donde también vamos desde literatura de la conquista, yo hablo de literatura de conquista, luego la colonia, y luego viene el punto de, terminamos con la literatura que surge con la independencia, que entra mucho con el romanticismo, vemos romanticismo, un poco de neoclasicismo, que a mí, menos en México, tiene muchísimo que dar la literatura mexicana, tiene muchísimo de qué hablar en el neoclasicismo, pero también, te digo, vemos romanticismo, naturalismo, modernismo, también se ve el simbolismo, teatro mexicano, ensayo mexicano. Entonces vamos hacia la modernidad
vemos también la literatura de la posmodernidad, no lo posmoderno, sino la posmodernidad, que serían en estas fechas. Y bueno, vemos también desde esa perspectiva la poesía hispanoamericana y la poesía mexicana, la narrativa hispanoamericana, y por supuesto ya nos centramos en los que serían los estudios pedagógicos, ya los más, la cuestión ya didáctica. Ya tienen la formación literaria, ahora vamos a llevarla al hecho didáctico, cómo enseñarlo, ¿no? Entonces vamos en un recorrido, primero historicista y ya luego un recorrido de preparación para dar las clases. Pero también llevamos teorías, ¿no? Llevamos teoría poética, que también se ve desde una perspectiva historicista, teoría de la narrativa, ¿no? Pues hermenéutica también es un hecho teórico, no se puede hablar sin teoría. Y tenemos una franja de materias que deberían ser optativas, pero por circunstancias de construcción del plan de estudio no lo son. Sin embargo, lo que hacemos es permitirle al profesor crear su propio plan de estudios. Esto es, todos tenemos intereses más allá de lo que damos en clases, tenemos apasionamientos, pues dar ahí es una materia donde llevemos a cabo esos apasionamientos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ahorita estoy impartiendo la materia de estudios mexicanos y estoy viendo etnoficción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la etnoficción, tomándome el ciclo Chiapas para hablar de esta parte que a mí me interesa, ¿no? Hay otros profesores que están hablando de literatura medieval, ¿no? Que aprovechan y dicen, bueno, pues el plan de estudios no toma en cuenta esto, sin embargo, yo te hablo pues de las jarchas, ¿no? De Alfonso el Sabio, y les permitimos a los profesores tener ese punto de libertad, pero también ese punto extra para la carrera, ¿no? Y bueno, yo creo que así logramos hacer más contundente la formación del alumno. Sí, que eso es lo importante. Y déjame precisar un poquitín en mi pregunta. Sí. ¿Y literatura de Chiapas? Exacto. ¿También Bueno, se trata? se trata, realmente yo lo que he observado y lo que hemos hecho algunos compañeros es, si yo veo, por ejemplo, poesía mexicana, tengo que tener una capsulita particular para la poesía chiapaneca, ¿no? Yo lo hago así, veo que muchos compañeros lo hacen así. Lo mismo con la poesía, lo mismo con el ensayo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una materia que se llama estudios regionales. Y es en esos estudios regionales en donde aprovechamos también a emitir, por ejemplo, hace mucho tiempo me tocó en esa materia, pues aproveché y di una clase todo sobre la poesía de Joaquín Vázquez Aguilar, por ejemplo, ¿no? O Y que por muchos... cierto, felicidades por ese trabajo del tema, qué Gracias. maravilla. Claro que Muchísimas lo gracias. conocemos y interesantísimo, buenísimo, Gracias, completo. muchísimas gracias. Pues fueron 2 años y medio de mucho trabajo y de apasionamientos, ¿no? Entonces te digo que la carrera también nos permite llevar a cabo esto. Entonces, en aquel entonces el coordinador me dijo, le propuse la temática de la materia y me dijo, por supuesto, va, ¿no? Lo mismo con mis otros compañeros. Tenemos, por ejemplo, estudios mexicanos, estudios latinoamericanos. Hay profesores que deciden hablar, por ejemplo, también de literatura policíaca, que no la tenemos tan clara en el plan de estudios, pues yo quiero hablar de la literatura policíaca y toman sus propios autores y hacen su programa Y atrae muchísimo ¿sí? ese género de la Ese literatura, género, ¿no? porque me acuerdo que Rafael Ramírez Heredia Heredia. venía a dar talleres Sí, a la sí, sí. UNACH y a la UNICAS Fui sobre... alumna y Ah, ya ves, tuve sí. el gozo de conocer al maestro, una excelente persona, un Ujú, lector ávido, pero también sabía escuchar y sabía, ¿no?, cómo ujú. llevar a sus alumnos. Algunos nos trataba muy bien, otros era más severo, pero bueno, un excelente maestro que tuve, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahorita que está nombrándose mucho la microficción, pues también se han creado, y que el tiempo nos los permite, por ejemplo, cursos extracurriculares o cursos, por ejemplo, de verano, en donde un profesor propone una materia, se apertura y pues es formación, ¿no? Es que los chicos también obtengan una respuesta. Entonces hemos tenido 2, 3 cursos de microficción
emitidos por el mismo maestro. Y bueno, obviamente vamos abarcando estas perspectivas nuevas también de la literatura, ¿no? Claro. Fíjate que una de las cosas interesantísimas de las facultades de letras es justamente ese intercambio que se da, o mejor dicho, estas invitaciones que se da a los escritores consagrados, que ha ocurrido siempre. Digo, lo acabas de mencionar con la actitud generosa del maestro Oliva dando ese taller, sí. Pero ¿qué más tipos de labor de extensión universitaria tiene la carrera y la facultad? Yo te voy a decir por qué, en qué sentido voy. Yo recuerdo que tuve la fortuna de ser alumno de la Facultad de Filosofía y Letras en la época de don Arturo Azuela, que además era un magnífico diplomático. Entonces, había embajadores, escritores en México y los invitaba a dar cátedras especiales, ¿no? Escritores, Sergio Pitol, ¿quién más te puedo decir? Salvador Elizondo, en fin, muchos. Pero había una gran actividad cultural que nos permitía a los estudiantes estar en contacto con esos señores. Quiero decirte que me tocó ver una conferencia y la presentación del Nombre de la Rosa por parte de Humberto Eco en la Facultad de Filosofía y Letras en el Auditorio Justo Sierra. Imagínate, poder ver a esos grandes escritores, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de nuestra UNACH? ¿Ocurre eso? ¿Cómo bueno, hay que ver que también tú tuviste la suerte de estar en la Ciudad de México, ¿no? En el centro donde están todos estos personajes. Nosotros también hacemos esto, pero obviamente, pues con las distancias que aquí es Chiapas, ¿no? O sea, el recorrido es diferente. ¿Y presupuestos? Entonces, por ejemplo, también tiene que ver, yo creo? Pues ahorita hay que acordarnos... lo que pasa es de que hay que acordarnos que la universidad está en un proceso particular, ¿no? O sea, administrativo particular. Entonces, digamos que nosotros lo que hemos hecho es, uno, las ferias del libro, ¿no? Que nos llevan, que nos permiten invitar a algunos escritores. Por ejemplo, hemos invitado a muchos académicos, hemos invitado de la Ciudad de México, que también son escritores, por ejemplo, Adriana Azucena Rodríguez, ¿no? Es una de las que nos ha acompañado. Hemos invitado también, creado estancias, ¿no? También el otro intercambio es por medio de estancias, en donde invitamos a algún profesor de tiempo completo de alguna otra universidad a que venga a hacer una estancia de una semana, 15 días. Obviamente, ¿cómo se da ese intercambio? Ellos nos dan una clase o un taller a los profesores, pero también dan alguna conferencia a los alumnos. Entonces hemos tenido a Coral Herrera, que nos vino a presentar Esther Sellingson, ¿no? Que nos dio un cursito muy general sobre la obra de Esther, pero también dio un curso sobre intertextualidad, una conferencia sobre intertextualidad a los jóvenes. Tuvimos también al doctor Cardoso, también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Estado de México, que nos vino a hablar, por ejemplo, de la filosofía del buen vivir, ¿no? Y de toda esta perspectiva importantísima también de la Ayala y todas estas tendencias filosóficas que ahorita están cobrando importancia. También, por ejemplo, lo que se ha hecho, esto sí, porque también el presupuesto pues se ha visto un poco corto, ¿no? Para algunas circunstancias, y ahorita hay que entender que la universidad está en rescate, ¿no? Eso es lo bueno, que ahorita está en rescate en nuestra universidad. Entonces, con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, lo que hemos hecho es, pues ellos abren seminarios. El doctor Mora, que ha sido realmente muy generoso con nosotros, abren seminarios, igual junto con el seminario de investigaciones, y nos los ofertan a nosotros, pero nos dan un súper precio, una súper oferta, ¿no? Obviamente entendiendo que se le tiene que pagar a los docentes allá, ¿no? Entonces todo se hace esto de manera virtual. Y hemos tenido, pero ya no hay traslados, ya no hay traslado. Costes de traslado, de estancia, de estancia hotel, ni de nada. comida, de viáticos. Y Creo que ahí está la gran diferencia, es una cuestión de gestión. De gestión, definitivamente de gestión, y que nos toman en cuenta, ¿no? Obviamente parte de una relación, ¿no? Porque me conocen y de ahí dicen, bueno, tú nos puedes ayudar y con todo gusto, ¿no?
pero también de ellos de un interés, ¿no? Hacia la licenciatura, hacia la universidad. Entonces, por ejemplo, tuvimos maestros como Quirarte, como Loret Godinas, el mismo Pablo de la Mora, ¿no? Entonces, gente de primer nivel en la Ciudad de México que son académicos. Estuvo también con nosotros Marina Guerón, ¿no? Que ahorita está en la investigación filológica. Nos dieron cursos. Y la gran especialista en el conocimiento de impresores siglo XVII y XVIII en 18, ¿no? México, Y sí. tener, sí, ¿no? Y Marina tener Garón Gravier, claro. bellísima, exacto, ¿no? Una mujer que aparte está en otra dinámica, ¿no? Que está muy dispuesta a orientar, a crear nuevas generaciones de investigadores. Entonces, lo que hacemos definitivamente es entregar esta invitación por medio del Facebook a los muchachos, a los profesores y el que quiera, ¿no? Porque tampoco se puede obligar a los muchachos, ¿no? Aparte coincidió lo de la pandemia y todas esas cuestiones en esta gestión que nos hemos visto también, digamos que si le vemos el lado bueno que ha surgido es esta posibilidad de cercanía con otras universidades, ¿no? Entonces se han creado nexos, los chicos que han entrado a estos seminarios, también se invita a los exalumnos a que participen, pues al final y al cabo a mí me ha tocado ver que han evolucionado, escriben más, se enuncian más, ven nuevos objetos de investigación y bueno, eso ha sido una ganancia para nosotros. Claro. ¿No? Esa Fíjate es que la ahorita, manera en que lo hemos hecho, ¿no? sí, sí, que nos da grandes posibilidades, en verdad, y qué bueno que la UNACH lo esté haciendo por tu conducto. Ahora que hablabas de la formación de nuevos investigadores, me quedé pensando, fíjate que yo he detectado algo así como una nueva escuela de la historiografía chiapaneca, porque hay muchos chavos egresados de historia, alumnos de los alumnos de las grandes vacas sagradas y que han hecho un gran trabajo de investigación y se han metido al archivo histórico diocesano y a las de sus municipios y todo. Pero me quedé pensando que yo no he escuchado últimamente hallazgos de investigadores egresados de letras, de literatura, que hayan encontrado en el archivo tal fragmentos de una obra teatral del siglo, de fines del siglo XVIII en Simojovel, o una novelita ahí que apareció de un autor que resultó un monstruo, escritor chiapaneco que no lo conocía. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? Bueno, ¿No esto lo que veo hay? como, sí, pero por ejemplo, en mi caso creo que solamente yo me dedico al siglo XVIII, ¿no? Ajá. Entonces también esa es la otra parte, ¿no? Que hay que ver, yo a la carrera la veo como en un proceso evolutivo. Tú lo has Ajá. dicho, viene una generación de nuevos investigadores y yo te puedo decir que ahorita tenemos una generación de nuevos investigadores en el área literaria, ¿no? Tenemos varios chicos ya en posgrados que salieron apenas en esta, yo te puedo hablar de esta gestión y lo que he visto, ¿no? Que están saliendo desde el 2018, que ya tienen como ese interés, pero somos muy pocos los docentes que nos dedicamos a esta historiografía de la literatura, ¿no? Porque aparte mucho tiempo se creyó que historia y literatura estaban peleados, pero eso es una mentira, ¿no? Y algo muy importante es que por esta falacia, pues mucha parte de nuestra historia literaria quedó olvidada, ¿no? Entonces, pues en poquito a poquito se va haciendo la labor y va creando, ¿no? Nuevos historiadores y nuevos investigadores de la literatura. Entonces, poquito a poquito va a ir acrecentándose. Yo veo que ahorita, por ejemplo, tenemos dos chicos ya en maestrías, uno se va para el teatro medieval, el otro se va también para conjuntar, ¿no? Historia y literatura, otros chicos que también están esperando resultados, bueno, que ya son candidatos, ¿no? Para las maestrías. Entonces, creo que viene como este despegue de la carrera, ¿no? Y coincide pues en que hay cada día más profesores que nos dedicamos a hablar de no solamente de las materias, sino también de nuestros intereses y que estamos activos en la sociedad estudiantil, ¿no? Que estamos de una otra manera, llamando a los chicos, invitándoles, porque pues ahorita a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que están haciendo
el estudio, ¿no? La investigación sobre las mujeres, lo que hacían las mujeres lo que escribían las mujeres, por ejemplo, del 1910 al 1940, pero pues son chicos que surgen de estas generaciones y que apenas acaban de salir, ¿no? Entonces, yo sí siento que viene como un renacimiento, ¿no? Un renacences, como dicen, de los investigadores en literatura y que obviamente Y de estudio hacia nosotros, hacia hacia nosotros, sí, la tiene que cultura ser, chiapaneca, que eso es lo sí, que sí, sí, necesitamos, que ¿no? es Que romper exacto. un poco esta idea periférica de que los grandes escritores, te quiero compartir algo, perdóname que te Ujú. interrumpa, No, no, pero no, me está bien. emociona mucho esto. Mira, 2012, una reunión de amigos egresados de la facultad en ocasión de que se inauguró, fue el 2013, que se Ujú, inauguró la ciudad del libro en la Ciudadela. ujú, Estaban, bueno, don Fernando del Paso, Silvia Lemus, estaba Javier Velasco, Nacho Padilla, Jorge Volpi, buenísimo. ¿quién más andaba? Bueno, estábamos haciendo esa reunión y salió la conversación y de pronto, oye Luis Armando, ¿tú qué estás haciendo? Y todo, y yo les dije que estaba en Chiapas, iniciando un proyecto editorial, y me dicen, ¿y qué vas a publicar si Sabine, Rosario Castellanos y Laco Cepeda ya estuvieron? ¿O hay más? No, hombre, claro que hay más. El gran problema ha sido que no ha habido una difusión adecuada. Y te quiero decir que después de eso, reforcé mi idea de hacer una biblioteca de escritores de Chiapas. Claro. Me senté en las oficinas de los directores y directoras editoriales de la UNICACH, de la UNACH, de Coneculta, para Ujú, exigirles la distribución de los libros a nivel nacional. Porque claro. si nosotros como gestores y como editores y ellos como servidores públicos no hacemos el trabajo de difundir el trabajo de el producto de nuestros creadores, pues ¿quién? O sea, Claro. entonces yo sospecho que hay mucho por investigar Hay y mucho por difundir mucho, todavía, ¿no? muchísimo, muchísimo. Yo te voy a nombrar a uno de mis máximos guías espirituales, que es el maestro Ortiz Gordillo, ¿no? Ujú, Él es claro. un especialista en la literatura chiapaneca y bueno, él realmente que es muy generoso porque va haciendo este diccionario, esta biobiblioteca, ¿no? Biobibliografía. Ujú. Exacto, biobibliografía de escritores chiapanecos. Es mi paisano, por eso lo sé, Ay, y sí, es, disfruto de su amistad también. por ejemplo, el doctor Ortiz Gordillo, que para mí es guía porque, te decía, es muy generoso. Entonces tiene esta biobibliografía que muy poquita gente consulta. A mí me ha sorprendido ver a investigadores chiapanecos que me dicen que no lo conocen. Sin embargo, él ya nos hizo el trabajo para muchas personas. Y es una invitación constante, pero solamente se conoce en la Ciudad de México. Y yo creo que tú En la y UNAM, yo, en la en la UNAM. UNAM, porque fue el director justamente de la Pero Biblioteca Nacional. hace poco, fíjate que hace poco yo estaba observando que él ya tiene también, y él entiende esta cuestión que Chiapas no solamente es este Chiapas después de la anexión a México, Chiapas tiene una construcción histórica desde el siglo XV, ¿no? Del siglo XVI, y que se ha dejado de estudiar, y él sí se toma, digamos, este detenimiento. Entonces, da pautas, nos da nombres, nos dice dónde encontrar los textos, y nada más falta sentarnos a estudiarlos. Pero es lo que tú dices, esta falta de promoción y de sensibilidad con el pasado. Porque también, por ejemplo, a mí me ha tocado presentar proyectos de, bueno, hagamos el estudio, ¿no? Se me ocurre, esta es mi pasión, a ver, vamos a hacer el estudio retórico de la obra de Fray Matías de Córdoba, que no es muy, muy viejo, ¿no? Que no es muy antiguo. Vamos a hacerlo, contrapongamos. ¿Qué publicó en tal lugar? A hacer, a ver, cumple con un exordio, no cumple con todos, porque esto nos lleva a entender la calidad de escritor que era. Y me han dicho, bueno, pero ya no es. O sea, a mí una respuesta que me dieron es que ya no es. Y me quedé así como que, ¿cómo que ya no es? Pues es la base de, ¿no? O sea, Claro. me sorprendió mucho. Sin embargo, bueno, eh, creo que también es una nueva generación que estamos urgidas de rescatar el pasado. Porque, por ejemplo, en PEGDA ahorita vi que hubo un proyecto
que fue sobre una investigación sobre lo que escribían las mujeres en el siglo XVIII, las mujeres que escribieron en el siglo XVIII en Chiapas. Entonces también esto nos habla que no solamente va a ser Chiapas mexicano, sino también va a ser este Chiapas que colindaba y que estaba en estos dimes y diretes también con la alcaldía de Guatemala. Entonces, ya lo están entendiendo, pero ¿qué ha pasado? Que hay gente nueva. Claro, ¿No? claro. Entonces, creo que es esto, lo que tú Ese comentas, estas punto, nuevas sí, generaciones, ¿no? sí, 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 que en contrasentido de las medidas oficialistas, fondomonetaristas, de desaparecer a las facultades de humanidades que se dio a Es partir del correcto. 82, Uh-huh. ahora está habiendo un florecimiento de estos estudios, porque son muchos factores que no vamos a analizar ahorita, pero sí, yo te quiero decir que el jueves de la semana pasada, un amigo que conocí recientemente me obsequió su libro, Uh-huh. un libro de relatos, publicado por la Sí. UNICACH, un libro de este tamaño, no lo tengo a la mano ahorita para mostrártelo, pequeñito. Uh-huh. El domingo en la tarde tuve oportunidad de leerlo. El domingo en la noche le mandé un mensaje y le dije que era un magnífico escritor, gran trabajo de los tiempos Sí, narrativos. narrativos, de la estructuración del relato, del manejo del lenguaje, todo. Y Uh-huh. lo escribió cuando tenía 30 años. Le dije, ¿cómo es posible que no te rescataron ni te proyectaron en ese momento? A la vuelta de 10 años, yo no sé qué estás escribiendo ahorita, pero sin duda que habrías evolucionado más si el director editorial de la universidad que te publicó te hubiera dado seguimiento, te hubiera recomendado por otros lados y te hubiera hecho una edición más digna de su trabajo, porque digo, es un librito de este tamaño muy Uh-huh. Uh-huh. temeroso, así Uh-huh. como para Sí. pasar, y la verdad era de una gran edición. Entonces, como ese caso, Hay muchos, este, ¿no? hay muchos que hay que rescatar y hay que trabajar pues desde las Claro, ¿no? Y otra cosa, entender, carreras, ajá, proyectos y editoriales, y bueno, en entender mi caso que, como editorial sí, Invermejo. y entender que el centralismo pues no lo es todo, o sea, no es el punto central, bueno, vaya la redundancia, ¿no? No es el punto como de lo bueno se da si en el centro de la República dicen que esto es bueno, pues esto es bueno, ¿no? También hay cosas en nuestra comunidad que son de primer nivel, narradores de primer nivel, investigadores de primer nivel. El problema es que no se daba, o sea, no se conocía, ¿no? Entonces, Claro, por y no se ejemplo, difundía, no sobre se todo, difundía. ¿no? Se divulga. Y aparte también tenemos que ver las dinámicas de investigación, ¿no? Es esta parte. Antes no se hacía investigación, no se hacía en la inmediatez, ¿no? Nada Uh más -huh, una recolección, las antologías uh -huh, pululaban, uh ¿no? -huh. Pero no se entendía que hay toda una poética de la antología, ¿no? Que un ejemplo fantástico, tengo que decirles, esta que a mí me gusta mucho de Hernán Larrazabala, La Uh -huh. Tajimara, que hace este homenaje a García Ponce, pero hay toda una poética de la antología y que no se toma en cuenta acá. Pero también no se toma en cuenta, y lo voy a decir con mucho tacto, esta necesidad de la investigación y de respetar la investigación del otro, ¿no? Entonces, si no lo hacía como tú decías, una vaca sagrada, no era una investigación. Y para que la investigación se publicara, pues la vaca sagrada tenía que dar la bienvenida y es más, ¿no? Quitarte del puesto para ponérselo en frente y tú al final ¿no? Para que sea aceptado. Entonces, creo que también estas nuevas generaciones han observado esos errores y están cambiando la dinámica, ¿no? Y obviamente estamos viendo gestores nuevos, ¿no? Claro, También. claro. Eso no quiere decir que los anteriores sean malos, no, sino que No, tenían una perspectiva completamente diferente, claro. porque, por ejemplo, entre los jueces de este proyecto que te digo, creo que es de Karina Domínguez, que por cierto, si alguna vez ve este programa, le mando muchos abrazos. Karina Domínguez va a hacer este proyecto de las mujeres que Uh escribían o que -huh. escribían las mujeres en el siglo XIX. Pero es el maestro Molina, una persona muy mayor, una persona que es nada más la centramos en San Cristóbal, Uh -huh. pero es el que logra ver la pertinencia de esta investigación, Uh que -huh. normalmente alguien de aquí de Tuxtla en su momento me dijo, ay, no inventes, Yadirita, o sea, esas cosas ya son, ¿no? Ya fueron. Viejeces, alguna vez alguien Ajá. me dijo, son viejeces. Y yo me quedé así de que, ay, no, voy a llorar. Pero bueno, ¿qué es lo que nos queda?
disfrutar lo que están haciendo estas nuevas generaciones, que por ejemplo Karina pues es contemporánea mía y fan. Entonces, también hay que ver estos maestros que a mí me tocaron, y ahorita porque hay que seguir en clases, ¿no? También son parte de la ruptura, ¿no? Entonces, Claro. nosotros somos los ejecutores de esta ruptura, ¿no? Entonces, Sí, eso es, pero bebieron de esas fuentes también. también, Sí, hay sí. muchos procesos. Mira lo que pasaba, por ejemplo, en mi época de estudiante. Habíamos leído toda la bibliografía que había sobre el Quijote y no habíamos leído el Quijote. O sea, ocurría. Era terrible. Ocurre. Yo recuerdo cuando tuvimos un maestro que nos dijo, no, lean las fuentes directas, lean la obra, no lo que dijo Damaso Alonso, lo que dijo Menéndez Pidal, lo que no, lean la obra, eso es lo importante. Pues esta conversación con la maestra Yadira Rojas León, que es la coordinadora de letras en la UNACH, pues ha sido una delicia, nos ha abierto muchas perspectivas sobre el estudio de las letras en Chiapas, lo que pasa, lo que ocurre, lo que hay por investigar y cómo hay que también respaldar y apuntalar el trabajo de los nuevos creadores. Es correcto. Pues Yadira, muchísimas gracias, qué amable por recibirnos allá en tu cubículo de trabajo en la facultad. Muchísimas gracias por el interés, ¿no? Por la invitación y por la preocupación por las letras, ¿no? Chiapanecas también. Por supuesto. Pues bueno, gracias también a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión. Ojalá tengamos oportunidad de vernos pronto. Cuídense mucho, que estén bien.